Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Los estudios de opinión pública son parte de la vida democrática de cualquier país. Es muy importante que los gobernantes registren lo que está pasando por la mente de los ciudadanos y que tomen acciones para tratar de corregir cuando hay enojos, cuando hay molestia, sus políticas públicas. En el caso de México estamos viviendo una situación muy compleja tanto por la pandemia como por la economía. Y es por ello que hemos invitado a un gran encuestador, a una persona que ya ha estado en Primer Círculo en otras ocasiones, para medirle el pulso, tomarle los signos vitales a la opinión pública y ver cómo ha ido evolucionando en estos meses críticos. Me refiero a Jorge Buendía. Jorge Buendía, muy buenas noches. Qué gusto tenerte en Primer Círculo. El gusto es mío. ¿Cómo les va? Buenas noches. A ver, Jorge, en este sentido, empecemos por lo que es más noticia, la opinión respecto al presidente de la República. ¿Cómo va? Pues esto ha sido una sorpresa porque había muchas hipótesis de cómo le iba a afectar, digamos, una crisis de salud, una crisis económica, y en realidad lo que han encontrado los diferentes estudios es una gran continuidad. El nivel de aprobación del presidente López Obrador en realidad no ha variado gran cosa de marzo a la fecha. En el promedio, por ejemplo, de Oráculos, está alrededor de 58-59% de aprobación, que es muy similar, digamos, al que tenía previo a la pandemia, ¿no? Hubo por ahí en abril, digamos, números negativos porque se percibía, y así fue el arranque, digamos, de cómo el gobierno enfrentó esta pandemia, se percibía que había frivolidad, que no se estaban tomando las cosas en serio, pero una vez que se implementa o que se instaura, digamos, la cuarentena, los números vuelven a recobrar esta normalidad. Y esa es una gran interrogante. ¿Por qué no ha cambiado mucho? ¿No? ¿Por qué se ha mostrado continuidad si un sinnúmero de indicadores, principalmente económicos, pero también de evaluación de la pandemia, son cada vez más críticos? Ahora, en otros países hemos visto como dos tendencias. Uno, Trump, cierta caída. Otro, Angela Merkel, una notable subida. Es decir, la gente requiere liderazgos en estos contextos. ¿Cómo se ve el observador? Comparativamente, el hecho de que teniendo números tan negativos en el manejo de la pandemia, creo que comparativamente ha salido muy bien librado de esto. El que no le haya pegado, dado que el gobierno ha dado pocos apoyos para la economía, el que cada vez es más evidente que no se manejó de manera adecuada la crisis sanitaria, creo que evidentemente son números muy favorables. Y yo creo que aquí ya lo que estamos empezando a notar ya es una disociación, y esto va a contracorriente de muchas hipótesis o de lo que esperábamos, una disociación entre la evaluación presidencial y los indicadores o diversos indicadores de su desempeño. Lo que se está viendo es un reflejo, digamos, de que la gente siente que es un presidente cercano, es un presidente austero, es un presidente que comunica constantemente, pero no lo están evaluando con base en resultados. Y esto es lo que yo creo que nos está explicando por qué ahorita muestra esta, digamos, por llamarle así, esta impermeabilidad, digamos, frente a lo que ocurre en el resto del país. Ahora, hay que decirlo, el referente inmediato que tenemos, que es 2009, que también fue una crisis económica y una crisis sanitaria, al entonces presidente Calderón no le afectó tampoco gran cosa en sus niveles de aprobación. De hecho, todo ese año, en 2009, Calderón se mantuvo en sus niveles y fue realmente hasta casi 12 meses, un año después, que sus niveles de aprobación cayeron, y aún así sus niveles de aprobación estaban bastante saludables, a mitades de los 50, ¿no? 50%. Esta es una arista, ¿no? Yo creo que la otra pregunta es, ¿esto va a tener consecuencias electorales o no va a tener consecuencias electorales? A ver, Jorge, pero corrígeme si estoy mal. Cuando se evalúan las políticas públicas del presidente, ahí sí ha habido caídas severas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y diversas que puedes tomar en cuenta desde seguridad, pasando por economía, pero también el manejo de la salud. Aquí la pregunta es, ¿a quién responsabilizan los ciudadanos? Y yo creo que cada vez vemos de manera muy clara
que la actual administración, la gente le está entregando, si tú quieres, no un cheque en blanco, pero sí le está perdonando muchas cosas, en parte porque se interpreta que fue la herencia que recibió, por un lado, ¿no? En el tema de seguridad, digo, a pesar de que los números son muy negativos, pues es un problema que le precede, ya no digas a la pasada administración, sino desde hace ya 2 sexenios. En la parte de salud también hemos empezado a ver, digamos, este discurso de que se entregó el sistema de salud en muy malas condiciones. Entonces, aquí yo creo que lo que estamos viendo es una población que lo está exonerando en estos momentos, eh, y esta exoneración precisamente se refleja en que no le afecte de manera muy clara. Yo creo que lo más dañino para el presidente López Obrador en estos meses ha sido la percepción de que no tomaba las cosas con la seriedad debida, que incluso en algunos casos parecía que cuando nos decía que salgan a la calle, abrácense, etcétera, que no estaba tomando las cosas en serio. Y yo creo que él está muy consciente de ello porque, por un lado, modificó esa postura, pero también lo vemos en días recientes con estos homenajes, digamos, a las víctimas del coronavirus, ¿no? Está muy consciente de que no transmitir la gravedad, la empatía con la gente que ha sido afectada es precisamente lo que más daño le puede hacer a su imagen, porque es un presidente que, o un personaje político que históricamente su fortaleza ha sido la empatía, la identidad, la identificación con las necesidades de la gente más pobre o más necesitada. Ahora, tú mencionabas que la pregunta es cómo afecta esto en la siguiente elección, porque una cosa es el presidente y otra cosa es su partido. Escribiste algo al respecto hace una semana, comparando un poco el caso de Calderón que le toca en la elección intermedia esta crisis, mientras que al presidente López Obrador le está tocando esto un año después del arranque de la pandemia, digamos. ¿Cómo te imaginas la elección intermedia? Bueno, aquí el tema crucial es dónde está la oposición. Porque ¿Qué es si, eso de la oposición? mira, por ejemplo, no, es que el desgaste natural, el desgaste predecible que debemos esperar que tenga el partido gobernante Morena, ¿quién va a cosechar, digamos, este descontento? Y ese sigue siendo la gran interrogante, porque en buena medida parte del éxito de Morena fue atraer a los segmentos, a los sectores más descontentos, digamos, con lo que era entonces el establishment político, con el sistema de partidos hasta entonces existente. Incluso Morena misma es una expresión de ese descontento, ¿no? Surge del PRD. Y ahorita lo que no hemos visto es ese posicionamiento, digamos, de un partido que pueda recibir ese descontento. Yo creo que esa es la gran interrogante de lo que puede ocurrir en los siguientes meses. ¿Quién se va a posicionar como el principal partido opositor o al menos aquel al que la gente mire precisamente porque no le están gustando los resultados de la actual administración? El caso de Estados Unidos, que hacías referencia hace unos minutos, pues si tú ves la aprobación de Trump, tampoco se ha movido sistemáticamente, no ha movido mucho, anda alrededor de 41, 43%, 44% en los últimos meses, ha aumentado la desaprobación, pero realmente donde se ha mostrado con mayor impacto este descontento ha sido en los careos, digamos, con el candidato demócrata, con Joe Biden, ¿no? Donde ahí sus números se ven todavía más críticos. Y yo creo que aquí, en el caso de México, pues la interrogante es qué partido se va a erigir en el beneficiario de este descontento, o a lo mejor lo que pudiéramos estar viendo es a nivel regional que sean la principal fuerza opositora en ese estado el que se beneficie, y en la manera en que están repartidos PRI, PAN, incluso Movimiento Ciudadano, pues en el agregado pareciera que no hay quien coseche, pero sí a nivel estatal. Yo creo que esa es la gran interrogante, que la oposición está desdibujada y el descontento contra Morena, pues pudiera no encontrar un canal adecuado para expresarse en las urnas, entendido por un canal adecuado, un partido que en realidad le pueda arrebatar una diputación o una gobernatura a Morena. Porque si se fragmenta el voto, pues Morena puede perder muchos votos
en comparación con 2018, pero seguirá siendo la minoría más fuerte. Y aquí, digamos, particularmente en este tipo de elecciones, pues importa mucho que realmente seas competitivo en muchos estados o en muchos distritos del país. Ahora, Jorge, en general los partidos políticos en el mundo están en una crisis, están mal evaluados. En México llevamos muchos años viendo que la figura del partido político siempre aparece en el reconocimiento institucional, en el piso, en el sótano. Pero algo que me llama la atención es que si bien la oposición no ha subido, Morena se ha caído. Y el número de indecisos, de personas que no saben por qué partido votar, ha crecido. Es decir, es un escenario bastante poco alentador que no haya alternativas atractivas, ¿no? Sí, y ese ha sido, digamos, parte de los retos de nuestra transición democrática, que en los últimos años, y esto precede a la actual administración, realmente fue a partir, digamos, del caso de Ayotzinapa y de la Casa Blanca que ocurren a fines de 2014, que el electorado mexicano se empezó a desalinear, es decir, empezó a dejar de identificarse en ese momento con el PRI y a considerarse partidista. No hemos regresado a niveles previos. Incluso hoy día, Morena, que sigue siendo el partido que, digamos, mayor adhesión genera, que es una adhesión en buena medida debida al presidente López Obrador, aún así estamos cerca del 50% de la población que se declara partidista independiente. Estos son niveles sin precedentes. Sí es un problema, nos dice mucho acerca de hacia dónde podemos evolucionar. Quizá ya había tendencias muy, muy claras de que estamos evolucionando a un sistema electoral centrado en candidatos, a un comportamiento centrado en candidatos y menos en los partidos. Igual lo que nos empieza o nos puede empezar a pasar es que veamos grandes vaivenes electorales en cada 6 años derivado de quiénes son los candidatos, ¿no? Esa es otra interrogante que ciertamente le va a dar mucha volatilidad. Y aquí la pregunta es, fríamente, ¿es esto bueno o malo para la democracia mexicana? Porque cuando tú tienes un comportamiento electoral sustentado en lealtades partidistas, pues hay mucha estabilidad en realidad. Es difícil que haya movimientos o alternancia. Un sistema sustentado más en candidatos va a tener más volatilidad, más alternancia, más competencia, pero también va a ser más impredecible, porque así como puedes tener un buen candidato o buenos candidatos, pues te pueden salir personajes como Bolsonaro, por ejemplo. Que fue un muy buen candidato, la otra cosa es que no haya sido un buen presidente. Así es. Bueno, es que esas son las interrogantes, ¿no? Estos personajes que precisamente por la volatilidad surgen de la nada o son inesperados, pues no sabes cómo se van a comportar. Es que los sistemas de partidos cumplen una función de filtro. Permiten ir como sacando ciertos personajes que pueden ser muy interesantes en un cierto sentido mediático, pero que tienen grandes riesgos de gobernabilidad futura, que es lo que el Partido Republicano perdió con Trump, ¿no? Antes servía como un filtro y Trump rebasó el filtro. Pero desgraciadamente, Jorge, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. No, fue un placer. Gracias, buenas noches. Mil gracias, Jorge. Nos vemos la próxima edición del Primer Círculo. Buenas noches. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.